Bueno, en la clase anterior vimos qué vendría a ser el concepto de lo que conocemos como el Tahuantinsuyo, en qué época de la historia del Perú antiguo lo ubicamos, cuáles fueron sus límites, cómo surgió, cómo se desarrolló, ¿verdad? Eso lo hemos visto en la clase anterior. Ustedes recordarán que el Cusco fue fundado pues como una ciudad, como un valle, luego se fue extendiendo, ¿verdad? Y luego se convierte en un imperio, ¿no? Lo que se conoce como el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo vendría a ser el imperio incaico, ¿verdad? Los incas hacen llamar a sí mismos a su estado como Tahuantinsuyo o Tahuantinsuyo. Y en extensión también lo vimos, ¿no? En el norte pues llegaba a lo que actualmente es Colombia, al sur llegaba a lo que es el río Maule en Chile, el este llegaba hasta la ceja de selva, al sudeste lo que es Argentina, actualmente el departamento de Tucumán o la provincia de Tucumán, y al oeste pues seleccionó Pacífico, ¿no? Y durante el gobierno de Pachacutex pues se dividió en cuatro suyos, ¿no? En cuatro regiones. El Chincha suyo por el norte, el Antisuyo por el este, el Conti suyo por el sur y por el sureste pues el Coya suyo, el suyo más extenso. Eh, y también hablamos por la clase anterior de lo que vendría a ser el desarrollo, el surgimiento de esta cultura que cuando se convirtió en un imperio se transformó y hasta ahora, hasta el día de hoy, es el imperio más grande y más importante que ha existido en el hemisferio sur del planeta Tierra, ¿verdad? Es uno de los imperios más importantes y más trascendentes de la historia universal. Y es un imperio pues andino, ¿no? Indígena. ¿Cuáles son los orígenes? Eso también lo vimos en la clase anterior, ¿no? Con los mitos de Manco Cápac y Mama Oyo, ¿no? Que ya lo hemos explicado. Pero esto de aquí, como lo he dicho antes, son mitos y los mitos siempre están combinados, están mezclados, tienen muchos elementos de fantasía, de narración, pues legendaria. Los mitos nos dicen cómo se funda el Cusco, ¿cierto? Pero vamos a ver históricamente, arqueológicamente, cómo realmente surge esta ciudad que es el Cusco, que luego se transforma en el Imperio Incaico. A ver, lo de Manco Cápac y Mama Ocllo, bueno, son mitos, como lo hemos explicado, están mezclados con mucha fantasía, pero vamos a ver lo que nos dice la ciencia, la arqueología y los hechos históricos. A ver, es muy probable que los incas hayan migrado de esta zona, de lo que vendría a ser el altiplano, ¿no? Lo que en esta época, durante el intermedio tardío, estaba poblado pues por muchas comunidades aymaras, ¿no? Se le conoce como los pueblos aymaras o los reinos aymaras, ¿no? Pero ya te he comentado que a mí no me gusta usar no me gusta usar muchos términos europeos cuando me refiero a las culturas andinas, porque ellos no conocían qué cosa es un reino, qué cosa es un rey, ¿no? Esos son términos europeos. Lo que se puede llamar son estados aymaras, ¿no? Estos pueblos aymaras o estados aymaras vivían pues al margen del lago Titicaca. ¿Qué pasa? Presumiblemente alrededor de esta ciudad de Tiahuanacu, no confundir con la cultura, sino la ciudad de Tiahuanacu entra en crisis. Y junto a toda esta región también, sobre todo en una ciudad conocida como Taipicala, que era una ciudad muy importante de este momento. Esta ciudad entra en crisis, eh, hay un gran problema, hay un gran fenómeno climatológico y natural que obliga a las personas que vivían en ese entorno, en esa época, a migrar, a buscar valles más cálidos para asentarse y para producir pues sus productos. Entonces migran hacia el norte, a lo que vendría a ser actualmente el Cusco, que en esta época se conocía como el Valle de Acamama. Y lo que nos dice la historia es de que un pueblo llegó aquí y se asentó en el Valle de Acamama. Probablemente ese grupo se hacía llamar los Ayarmancos. Y cuando llegaron a este lugar, ya habían otro grupo de familias, ya habían otros ayllus, otros grupos de familias, ¿no? Como los Ayarmacas, como los Ayaruchus, como, eh, como los Lupacas, ¿no? Habían muchos grupos de familias que vivían en esta zona, pero con la fusión y con la migración que existió con la mezcla, con la fusión que existieron en este grupo
de las familias, pues se funda lo que vendría a ser la comunidad del Cusco, que luego cambia el nombre, se le termina llamando ya no como Acamama, sino como Cusco o Cosco, ¿no? En quechua antiguo. Y es así pues como históricamente surge esta ciudad y esta cultura. Ahora, ¿por qué dije presumiblemente o lo más cercano a la realidad? Porque como te he explicado antes, en el antiguo Perú o en los Andes antiguos no existía pues un sistema de escritura como lo conocemos, no habían libros, un alfabeto. Habían otras formas de almacenar la información que ya lo vamos a ver luego, pero escritos como tal no existieron. Por eso que todas las pruebas que nos acercan a la ciencia y a la verdad son pruebas arqueológicas, son crónicas de los primeros europeos que llegaron aquí, son muestras en base a la arqueología, ¿verdad? Eh, Últimamente también se está llevando a cabo lo que es eh, la genética con la historia, ¿no? Se está mezclando esos dos, esa disciplina con la ciencia histórica y actualmente se están estudiando los genes de las poblaciones autóctonas de cada lugar del país y a partir de ello se estudia cuáles fueron las migraciones, ¿no? Que existieron para que esa población llegara a ser lo que es, ¿no? Y a partir de ese mapa genético se puede deducir y se puede comprobar que provienen de tal lugar, ¿no? Ahora, esto es la explicación histórica, la que yo te acabo de hacer. La otra explicación, ¿cuál es? La explicación mitológica, que ya le hemos explicado antes. ¿Cuál está más cerca de la verdad? Pues esta de aquí, por supuesto, ¿no? Porque tiene evidencias empíricas y científicas. Pero nunca a un grado de 100% a la verdad, porque como te expliqué, en esta época no existían lo que son las evidencias escritas. Acuérdate de eso. Cuando llegan los europeos recién empiezan a coleccionar y escribir muchas cosas, muchos detalles sobre la historia de los incas. Ahora, existe una lista. Ah, me estoy olvidando de algo muy importante. Tú te habrás podido dar cuenta que el grupo que llega a poblar, a asentarse en este valle, que luego es el Cusco, se hace llamar los Ayarmancos. Es probable que de ese nombre provenga pues el líder histórico que tiene este pueblo, que es Manco Cápac o Ayarmanco, ¿no? Es probable que el jefe principal de este pueblo haya sido pues alguien llamado Manco. Es un misterio, ¿no? Que hasta ahora no se puede resolver. La capacuna. ¿Qué cosa es la capacuna? Es la lista oficial de los incas. Se reconocen pues a 13 como los incas legítimos. El primero, el legendario, pues es el legendario Manco Cápac, el hijo del sol. Y la última vez pues Atahualpa, ¿no? Que él fue ya vencido eh, por Pizarro y se convierte pues el Tahuantinsuyo en el virreinato del Perú, perteneciente al Imperio Español. Eh, Ahora, ¿cómo se dividen las familias o las dinastías de los incas? En dos, en el Urincusco y en el Anancusco. Urincusco significa la zona baja del Cusco y la zona Anan es la zona alta del Cusco, ¿de acuerdo? En la dinastía Urin, es decir, de la familia que proviene de la zona baja del Cusco, se cuenta en el líder legendario que es Manco Cápac, su hijo Sinchiroca, Yupanqui, Maita Cápac y Capeyupanqui y Capeyupanqui. Luego siguen los incas del Hanan Cusco, que son Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacútec, Topeyupanqui y Huayna Cápac. Son dos dinastías, es decir, dos grupos de familias que van a estar en el poder durante toda la historia de los incas, ¿de acuerdo? Pero ahora, algo muy importante, que acá lo vamos a ver. Mira, y presta mucha atención en esto. Cuando Manco Cápac funda el Cusco, te pregunto yo, ¿el Tahuantinsuyo ya es un imperio? ¿Ya es el imperio más grande de Sudamérica? No. Como te he explicado antes, ningún imperio nace grande, ningún imperio nace poderoso, con muchas colonias, con mucho territorio. No. Todos los imperios nacen de lo más mínimo. Como te explicaba, Roma fue fundada por dos hermanos huérfanos y en las orillas de un río. Y luego se transformó con los siglos en un imperio gigante. Es decir, todos los imperios nacen así. Es igual el caso de los incas. Manco Cápac funda la ciudad del Cusco, pero luego va creciendo y se va extendiendo. Pasa por tres periodos el Cusco, ¿sí? Ojo, ojo con esto.
Primero es una etapa curacal o tribal, ¿no? Es decir, son grupos de familias que viven en esa comunidad, ¿no? Es la época de Manco Cápac y Sinchiroca, ¿de acuerdo? Es decir que Cusco es esto de acá. Aquí está el mapa que te lo quiero mostrar. Está mucho mejor aquí. Durante la época de Manco Cápac y su hijo Sinchiroca el Cusco es esto de acá, mira. Esto de acá. Esto que está verde, ya esto de acá es el Cusco. ¿No? Es una cultura más, ¿no? Que convivía con muchas otras culturas, ¿no? Sobre todo con el poderoso imperio Chimú, ¿no? Que algunos lo llaman imperio Chimú o la cultura Chimú. Y luego por el sur estaban los estados aymaras, que algunos de ellos estaban en mucha crisis, ¿no? Y convivían con muchas culturas, como los chinchas también. Ya, esto, así era la cultura inca, lo que está en verde, así era la cultura inca durante el reinado de Manco Cápac y su hijo Sinchiroca, ¿ok? ¿Qué pasa después? Luego el Cusco entra en otro periodo, el periodo conocido como el de la Confederación, ¿de acuerdo? Yuquiyupanqui, Maitacapac y Capayupanqui se encarga de confederarse con otros pueblos alrededor, ¿sí? Y empiezan a extenderse. Y finalmente con Pachacútec eh, nace el imperio incaico, se convierte en un imperio. Es decir, que el Cusco pasa por tres etapas. Etapa curacal o tribal, es decir, un grupo de familias que viven en un valle. Luego, etapa de confederación, donde los incas empiezan a confederarse, a unirse con otros pueblos alrededor y se convierten en un estado un poco más poderoso. Y finalmente, después de Pachacútec, se convierten en un imperio, ¿no? En el Tahuantinsuyo, el gran imperio andino. Ahí está pues el Inca Pachacútec, Tupeyupanqui, Huayna Cápac. Y finalmente Huáscar y Atahualpa. Otro detalle para terminar con esta historia de los incas. Después del Inca Pachacútec se le conoce como los incas históricos, porque estos incas tienen mucha más evidencia y muchos más registros, ¿no? Y se puede saber a ciencia cierta cómo se llamaban, dónde vivían, cuáles fueron sus obras, ¿no? Porque ellos están más cercanos en el tiempo con los españoles. Entonces los españoles cuando llegan eh, investigan la vida del Inca de esa época, que era pues el Inca Atahualpa, investigan a su padre Huayna Cápac, investigan la historia de su abuelo y así tienen mucha más información, ¿no? Es como toda en historia, siempre mientras más recientes en el tiempo hay más información, cosa contraria que es mientras más antiguo en el tiempo hay menos información, ¿no? Es algo lógico. Ahora, cuáles son los principales incas? Empecemos desde Pachacútec, ¿sí? Que es el primer inca histórico, que a partir de Pachacútec se transforma el Cusco en un imperio, en el Tahuantinsuyo, ¿sí? En el imperio inca. ¿Qué pasa? En realidad, Pachacútec, como les comenté, no iba a ser el inca, no iba a ser el próximo inca. ¿Qué pasaba? Nos encontramos en el año 1438. ¿Sí? En ese momento, el gobernante de la Confederación del Cusco, acuérdate que estamos en esta época, en época de la Confederación, es el Inca Huiracocha, el Zapa Inca Huiracocha. Como te he explicado, Zapa Inca es un término que hace referencia al gobernante, al emperador, ¿no? El que dominaba la Confederación, el Inca, el Zapa Inca, era Huiracocha, ¿sí? Es como el rey, para que tú me entiendas, ¿no? Es algo simple. ¿Qué pasa? Huiracocha recibe una gran amenaza, que es la amenaza de toda la vida, que son los chancas. Los chancas son una serie, una confederación de pueblos que son los máximos rivales de los incas, ¿sí? Ellos también están en una etapa de expansión. Ellos quieren expandirse hacia el este y ven al Cusco como un punto principal para la expansión chanca. Entonces, muchas veces los chancas amenazan con sitiar y conquistar y tomar la ciudad del Cusco, pero siempre nunca fueron tomados en serio hasta, o bueno, nunca vieron esas palabras en la realidad, mejor dicho, hasta que en el año 1438 los chancas deciden invadir Cusco. Van a Cusco, la toman y la saquean, la invaden. ¿Qué pasa en ese momento? La gente queda pues a merced de lo que hagan los invasores chancas, que eran un pueblo muy guerrero, se les conoce como eh, los, 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 o la cultura
más, más guerrera de los Andes. ¿Sí? Ellos nacen para la guerra. Llegan y invaden Cusco. ¿Y qué pasa con el Inca Huiracocha que estaba en ese momento al mando del Cusco? Se fuga, ¿sí? Se va, desaparece. Y la gente se queda pues muy decepcionada de su líder. Y dicen ahora que no va a salvar. Ah, pero tenemos a su hijo, decía. El Auqui es el príncipe, el Inca heredero al trono, era el Inca Urco. Se llamaba Inca Urco. Entonces la gente decía, ah, ya, tranquilos, Urco nos va a salvar porque él va a ser el príncipe. ¿Y Urco qué también hizo? Urco qué hizo? También se fue. La acompañó a su padre y se fugó. Entonces Cusco dijo, ahora ¿quién va a ayudarnos? Y ahí aparece la figura de un joven hijo también de Huiracocha. Este joven se llamaba Cusi Yupanqui, ¿de acuerdo? Cusi Yupanqui dice, esperen, yo me hago cargo del ejército y yo me voy a hacer cargo de defender esta ciudad. Y a partir de este momento ya la historia se confunde con el mito. Porque según según el mito, Kusiyupanqui va a una montaña y le reza al sol y le implora al dios sol y dice, Inti, dios Inti, tú que eres mi padre, tú que eres padre de mis ancestros, yo me entrego a ti y tú dame sabiduría y dame la oportunidad de ganar esta guerra contra los chancas, de defender a mi pueblo, y yo a cambio me daré toda mi vida para adorarte y haré que todo mi pueblo te rinda culto. Según el mito, Inti escucha las plegarias de Kusiyupanqui y le dice, pues está bien, ¿no? Eh, vamos a hacerte cumplir este deseo. ¿Y qué hace? El Inti, según el mito, transforma las montañas y de las montañas emergen unos soldados de piedra, conocidos como los Pururaucas. Estos Pururaucas van contra los chancas y los sitian en el poblado de Yaguarpampa. Y ahí se libra la famosa batalla de Yaguarpampa, la batalla más épica de la historia de los Andes. Aquí vemos una representación de cómo pudo haber sido la épica batalla de Yaguarpampa entre los incas y los chancas. Los incas estaban pues dirigidos por el joven Kusiyupanqui y los chancas estaban dirigidos por Aston Huaranca. Pero ¿qué pasa? Kusiyupanqui tenía la ayuda del dios, ¿verdad? El dios Sol. Entonces, finalmente, los Pluraucas, los hombres de piedra, vencieron a los chancas y así, pues, según el mito, fue tanta la matanza que se formó una laguna de pura sangre. Eh, Se formó la laguna de Yaguarcocha. Yaguarcocha, ¿qué significa en quechua? Yaguar es sangre, Cocha es lago o laguna. Entonces, la laguna de la sangre, ¿no? Ahí supuestamente se libró la batalla más épica de la historia del Perú antiguo. Y finalmente, pues vencieron los incas, el Cusco finalmente se restableció y la gente, la población del Cusco, los soldados y la población civil, les dijo, él es el verdadero hijo del sol, él es el que nos ha salvado. Y a partir de ese momento, la misma gente condecora a Kusuyupanqui como futuro Inca. Ya no iba a ser Inca Urco. Y, y Pachacútec, y Kusuyupanqui asciende al trono y le cambian de nombre, ¿no? Al nombre, y le pone el nombre de Pachacútec o Pachacuti, que quiere decir transformación o que transforma la tierra, ¿no? El que cambia la tierra. Ahora, Pachacuti también es un sinónimo. Pachacuti es una palabra usada por los antiguos peruanos para describir una catástrofe o un gran cambio, o una revolución, ¿verdad? Algo que cambia la historia y hace empezar una nueva era. Le dieron este nombre a este líder porque era una persona que hizo cambiar la historia de los incas, ¿no? Con el tiempo ya se le recordó como Pachacuti, ya no como Kusiyupanqui. ¿Qué pasó? Tiempo después volvió al Cusco Huiracocha con su hijo, Urco. Y la gente pues dijo, no, ustedes nos han abandonado en el momento que más lo necesitábamos, entonces, chao, váyanse de acá. Y finalmente los desterraron del Cusco y se quedó como emperador Pachacuti o Pachacútec. Y también cumplió su promesa, pues, Pachacútec, porque después de Pachacútec, el pueblo se convirtió en un gran adorador
del dios Inti, ¿no? El dios, uno de los dioses principales de la cultura incaica es el dios Sol, el dios Inti. Y pues Pachacuti cumplió con su promesa. Eh, Aquí está un retrato del Inca, pues Huiracocha. Todos los retratos que les muestro son lo más cercano que tenemos a la realidad. Yo siempre trato de poner fotos o imágenes que estén más cercanas a la realidad, ¿no? Por ejemplo, este cuadro se hizo en época de la colonia, en los años 1600. Entonces, la época de los incas estaba muy cercana, había muchos cronistas, entonces se conocía mucho de esto. Entonces, es casi como de la época, ¿no? Y también este cuadro de acá está hecho también en época colonial, ¿no? Entonces está muy cerca a lo que fueron realmente los incas, ¿no? Esto ya como es un mito, ya son imágenes ya actuales, ¿no? Pero esta foto de acá sí me gusta recalcarla porque es una recreación en un museo en base a las prendas originales que se usaron pues en aquella época, ¿no? Maravilloso como todo el imperio incaico. Después de Pachacútec se transformó el imperio incaico, vencieron a los chancas y a partir de ese momento el Cusco se consolidó como la principal, o el Tahuantinsuyo se consolidó como el principal estado en los Andes. Y después de Pachacútec se convirtió en un imperio y se extendió y empezó a crecer y su crecimiento no se detuvo, continuó por muchos años más hasta que llegaron pues los españoles. De las obras de Pachacútec, del legado de Pachacútec, de las hazañas de Tupac Yupanqui, de su conquista a otros continentes, eso ya lo vamos a ver luego, o mejor dicho, de su descubrimiento, y de las conquistas de Huayna Cápac, lo vamos a ver la próxima semana porque son temas muy extensos y muy interesantes. Bueno chicos, eso sería todo por hoy, nos vemos el día miércoles para Historia Universal.